El comandante Elena Vázquez observaba a través de la ventana principal de la nave Helios Evimo el distante punto brillante que marcaba su destino. Después de 3 años de viaje interestelar, finalmente se acercaban a Kepler 9978, un planeta helado más allá de Plutón que había captado la atención de la NASA por sus misteriosas emisiones de radio. 30 minutos para iniciar la secuencia de aproximación, anunció el Dr. James Chen desde su estación de navegación. Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Esta misión representaba la exploración más distante jamás realizada por la humanidad. El equipo de 6 personas había sido cuidadosamente seleccionado para esta misión histórica. Además de Elena y James, estaban la doctora Sarah O'Connor, astrobióloga, el ingeniero Manuel Torres, la física cuántica doctora Yuki Tanaka y el oficial de comunicaciones David Miller. «Comandante, detectó algo extraño en las lecturas», interrumpió Yuki, sus ojos fijos en la pantalla de datos. «Las emisiones de radio han cambiado su patrón». Elena se acercó a la estación de Yuki, estudiando las ondulaciones en la pantalla. Las señales que habían estado monitoreando durante meses, previamente regulares y constantes, ahora mostraban variaciones rítmicas que no seguían ningún patrón natural conocido. «¿Podría ser interferencia?», preguntó Manuel uniéndose a ellas. «Negativo», respondió Yuki, ajustando varios parámetros. «La señal es más fuerte que nunca, y hay algo más». Sus dedos volaron sobre el teclado. «Estas variaciones parecen responder a nuestra aproximación». Un escalofrío recorrió la columna de Elena. La idea de que algo en ese mundo helado pudiera estar reaccionando a su presencia era perturbadora. «Dr. Chen, mantenga el curso actual», ordenó Elena, manteniendo la compostura. «Sarah, comience el análisis preliminar de la atmósfera. David, quiero un canal de comunicación directo con el control de misión». Mientras el equipo se movía con la eficiencia de años de entrenamiento, Elena no podía sacudirse la sensación de que algo los observaba. Las luces de la nave parecieron parpadear por un instante, tan brevemente que podría haberlo imaginado. Sarah llamó su atención desde la estación de análisis atmosférico. «Comandante, los resultados iniciales son desconcertantes». En su pantalla, gráficos y números desfilaban rápidamente. La composición atmosférica muestra elementos que no deberían estar ahí. Hay patrones moleculares que desafían las leyes de la química conocida. Elena se inclinó sobre el hombro de Sarah, estudiando los datos. Después de 15 años en la NASA, creía haberlo visto todo. Estaba equivocada. «Las temperaturas superficiales están fluctuando de manera imposible», continuó Sarah. «Es como si el planeta estuviera respirando». Un sonido metálico resonó a través del casco de la nave, como si algo hubiera golpeado el exterior. Todos se congelaron en sus posiciones. «Manuel, revisa la integridad estructural», ordenó Elena, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud que crecía en su interior. «Todo normal, comandante», respondió Manuel después de un momento. «Ningún daño detectado, pero los sensores externos están captando algún tipo de actividad en la superficie del planeta. Parece orgánico». Las luces volvieron a parpadear, esta vez por más tiempo. Cuando se estabilizaron, Elena notó que las pantallas mostraban datos diferentes. Números y símbolos desconocidos aparecían y desaparecían. «David, intenta contactar con el control de misión», ordenó Elena, sintiendo que su garganta se cerraba ligeramente. David trabajó en su consola, su frente arrugada por la concentración. «No puedo establecer contacto, comandante. Hay interferencia, pero no es natural. Es como si algo estuviera bloqueando activamente nuestras comunicaciones». Elena miró nuevamente por la ventana principal. Kepler 9978 ya no parecía un simple planeta helado. Su superficie parecía moverse, cambiar, como si estuviera vivo. Y en ese momento, mientras observaba las extrañas formaciones que se desarrollaban en la superficie, Elena comprendió que habían cruzado un punto sin retorno. «Equipo», anunció, su voz resonando en la repentina quietud de la nave. «Prepárense para el protocolo de primer contacto, pero mantengan los sistemas defensivos en alerta máxima.
Algo me dice que lo que sea que haya ahí abajo, ya sabe que estamos aquí. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave zumbido de los sistemas de la nave y un nuevo sonido, casi imperceptible, un pulso rítmico que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como el latido de un corazón alienígena que resonaba a través del vacío del espacio. El descenso hacia Kepler 9978 comenzó con una serie de anomalías en los instrumentos. Las lecturas fluctuaban erráticamente, como si la realidad misma se distorsionara alrededor de la nave. Elena observaba con creciente preocupación cómo los sistemas automatizados luchaban por mantener el rumbo. Los sensores están detectando una especie de campo energético alrededor del planeta, informó Yuki, sus dedos danzando sobre los controles. No se parece a nada que hayamos visto antes. Parece adaptarse a nuestros intentos de analizarlo. Sara se acercó a su estación de trabajo, fascinada por los datos que aparecían en la pantalla. Es como si el campo estuviera respondiendo a nuestra presencia. Miren estos patrones. Son casi orgánicos. Las vibraciones comenzaron sutilmente al principio, apenas perceptibles a través del casco de la nave. Elena podía sentirlas en sus huesos, una resonancia que parecía sincronizarse con su propio pulso. «Manuel, estado de los sistemas», ordenó Elena, notando que las luces de la cabina habían adoptado un tono azulado que no recordaba haber visto antes. «Todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales, comandante», respondió Manuel, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. «Pero hay algo extraño. Los diagnósticos muestran que algunos sistemas están operando más eficientemente que nunca, como si algo los estuviera optimizando». David se quitó los auriculares con un movimiento brusco. «Comandante, hay algo en las frecuencias de comunicación. No es ruido estático, son patrones. Patrones que se repiten y cambian como si intentaran imitar nuestras propias transmisiones». Elena se acercó a la consola de comunicaciones. A través de los altavoces podían escuchar una serie de pulsos y tonos que efectivamente parecían una versión distorsionada de sus propias señales de radio. «Dr. Chen, mantenga la trayectoria de descenso», ordenó Elena, aunque cada instinto le gritaba que se alejaran. «Sara, quiero un análisis completo de esa superficie. Busque cualquier cosa que pueda explicar estas anomalías». La superficie del planeta se revelaba ante ellos mientras descendían. Lo que inicialmente parecían formaciones de hielo comenzaron a mostrar patrones geométricos imposibles, estructuras que desafiaban la lógica euclidiana. «Esto no puede ser natural», murmuró Sara, ajustando los sensores. «Las formaciones están organizadas en patrones fractales, pero estos patrones están cambiando mientras los observamos». Un destello de luz atravesó la cabina, tan brillante que todos tuvieron que cubrir sus ojos. Cuando pudieron ver de nuevo, las pantallas mostraban símbolos desconocidos que se transformaban y evolucionaban continuamente. «Los sistemas de la nave», comenzó Manuel su voz tensa, «están siendo reescritos. Algo está modificando nuestro software, pero no puedo detenerlo. Es como si la nave estuviera siendo reprogramada». Elena sintió un escalofrío cuando notó que la temperatura de la cabina había comenzado a descender, aunque los sistemas ambientales indicaban normalidad. En las ventanas comenzaron a formarse patrones de escarcha que no seguían las leyes naturales de cristalización. «Yuki, necesito respuestas», exigió Elena. «¿Qué está causando esto?» La física sacudió la cabeza, frustrada. «Los instrumentos están captando algo. Una forma de energía que no podemos comprender. Es como si el espacio mismo estuviera siendo doblado y manipulado alrededor de nosotros». Un sonido agudo comenzó a resonar a través de la nave, aumentando gradualmente en intensidad. No provenía de los sistemas de comunicación, sino que parecía emanar de las propias paredes metálicas. «Comandante», llamó James desde su estación. «Los controles de navegación no responden». Es como si la nave estuviera siendo atraída hacia algo en la superficie. Elena observó con horror cómo las formaciones cristalinas en la superficie del planeta parecían reorganizarse, formando lo que parecía una estructura colosal que se extendía hacia la nave.
La estructura brillaba con una luz interior que pulsaba al mismo ritmo que el sonido que invadía la nave. «Inicien protocolos de emergencia», ordenó Elena, pero antes de que alguien pudiera responder, todas las pantallas se apagaron simultáneamente, dejando la cabina iluminada solo por el resplandor alienígena que emanaba de la superficie del planeta. En la oscuridad repentina, Elena pudo ver claramente cómo los patrones de escarcha en las ventanas comenzaban a formar símbolos complejos, similares a los que habían aparecido en las pantallas. Y mientras los observaba, tuvo la inquietante sensación de que los símbolos la observaban a ella. La oscuridad en la cabina duró apenas unos segundos antes de que las luces de emergencia se activaran, bañando todo en un inquietante resplandor rojizo. Elena notó que los símbolos en las ventanas habían comenzado a pulsar con una luz propia, creando sombras que se movían de manera antinatural por las paredes. «Inicien el sistema de respaldo», ordenó Elena, intentando mantener la calma mientras observaba cómo los cristales continuaban expandiéndose por las ventanas de la nave. Manuel trabajaba frenéticamente en su consola. «El sistema de respaldo está respondiendo de manera extraña, comandante. Se está reiniciando, pero el código es diferente. Es como si algo lo hubiera reescrito completamente». Las pantallas volvieron a la vida una por una, pero lo que mostraban no eran los diagnósticos habituales. En su lugar, patrones fractales similares a los observados en la superficie del planeta fluían a través de ellas, formando y reformando estructuras geométricas imposibles. «Sara», llamó Elena, «¿qué muestran los sensores biológicos?» La astrobióloga ajustó sus instrumentos con manos temblorosas. «Los resultados son imposibles. La superficie del planeta está mostrando señales de actividad biológica, pero no como nada que hayamos visto antes. Es como si todo el planeta fuera un único organismo y estos cristales…» Se detuvo, estudiando los datos con incredulidad. «Están transmitiendo información». Yuki se acercó a la estación de Sara. Sus ojos se agrandaron al ver las lecturas. «Estos patrones son similares a las sinapsis neuronales, pero a una escala planetaria. Es como si estuviéramos dentro de un cerebro cristalino». Un sonido suave, casi musical, comenzó a emanar de los cristales que cubrían las ventanas. David se quitó los auriculares nuevamente, escuchando con atención. «Los patrones sonoros son similares a los que detectamos en las transmisiones de radio», explicó. «Pero ahora son más complejos, más estructurados, casi parecen un lenguaje». Elena se acercó a una de las ventanas, estudiando los símbolos cristalinos que continuaban evolucionando. Por un momento, creyó ver patrones familiares en ellos, como si intentaran comunicar algo en un idioma que su mente casi podía comprender. «Comandante», la voz de James sonaba tensa. «Los sistemas de navegación están volviendo a funcionar, pero no responden a nuestros comandos. La nave está siguiendo un nuevo curso, descendiendo hacia un punto específico en la superficie». Los cristales en las ventanas pulsaron con más intensidad y el sonido musical se hizo más fuerte. Elena sintió una sensación extraña en su mente, como si algo intentara alcanzarla a través de los símbolos luminosos. «Algo está intentando establecer contacto», susurró Sara, sus ojos fijos en los patrones cristalinos. «Estos símbolos están cambiando en respuesta a nuestros pensamientos». La temperatura continuó descendiendo, pero ahora el frío parecía tener un propósito, como si fuera parte de algún proceso de transformación. Los miembros de la tripulación podían ver su aliento en el aire, formando patrones que extrañamente reflejaban los símbolos en las ventanas. «Los sistemas ambientales», informó Manuel, «están siendo recalibrados. La atmósfera dentro de la nave está siendo alterada gradualmente, volviéndose más similar a la del planeta». Elena observó cómo pequeños cristales comenzaban a formarse en las superficies metálicas de la nave, creciendo y ramificándose como un sistema nervioso artificial. Cada nuevo cristal pulsaba con la misma luz interior que los símbolos en las ventanas. «Yuki, necesito saber qué son estos cristales», ordenó Elena intentando mantener el control de la situación mientras la nave continuaba su descenso involuntario.
La física realizó varios escaneos rápidos. Son una forma de materia que nunca habíamos encontrado antes. Parecen funcionar como conductores, pero no solo de electricidad. Están conduciendo información cuántica. Es como si cada cristal fuera parte de una red de computación biológica masiva. Un pulso de energía atravesó la nave, haciendo que todos los cristales brillaran simultáneamente. En ese momento, cada miembro de la tripulación experimentó la misma sensación, una presencia vasta y antigua que intentaba alcanzarlos a través de los símbolos luminosos. «Esto no es una invasión», murmuró Sara, sus ojos brillando con el reflejo de los cristales. «Es una invitación». La nave descendía inexorablemente hacia la superficie cristalina de Kepler 9978, guiada por una inteligencia que superaba su comprensión. Los patrones fractales que cubrían las ventanas habían comenzado a proyectarse en el interior de la cabina, creando un caleidoscopio tridimensional de luz y geometría imposible. 30 segundos para el contacto con la superficie, anunció James, sus manos flotando inútilmente sobre los controles que ya no respondían a comandos humanos. Elena observó cómo las formaciones cristalinas en la superficie del planeta se reorganizaban, creando lo que parecía ser una plataforma de aterrizaje perfectamente adaptada a las dimensiones de la Helios 7. Los cristales que habían invadido la nave pulsaban ahora en sincronía con las estructuras planetarias. «Los niveles de oxígeno están siendo alterados», informó Manuel, estudiando los datos ambientales. «La composición atmosférica dentro de la nave está cambiando, pero nuestros cuerpos parecen adaptarse automáticamente a los cambios». Sara trabajaba frenéticamente en su estación, analizando las transformaciones que ocurrían tanto en la nave como en sus ocupantes. «Es como si los cristales estuvieran modificando nuestro entorno a nivel molecular, creando un ambiente intermedio entre el nuestro y el del planeta». El contacto con la superficie fue sorprendentemente suave, como si la nave hubiera sido depositada sobre un cojín de energía. Los cristales que cubrían las ventanas se volvieron momentáneamente transparentes, revelando un paisaje que desafiaba toda lógica humana. Estructuras cristalinas se elevaban hacia un cielo violáceo, sus formas cambiantes reflejando y refractando la luz de manera que creaba patrones hipnóticos en el aire. El suelo mismo parecía pulsar con vida, ondas de energía luminiscente recorriendo su superficie en patrones concéntricos que se expandían desde la nave. «Las lecturas de los sensores externos», comenzó Yuki, pero se detuvo abruptamente cuando las pantallas de su estación comenzaron a mostrar ecuaciones que se escribían solas, fórmulas matemáticas que describían una física que iba más allá de su comprensión. El sonido musical que habían estado escuchando se transformó, volviéndose más complejo y estructurado. David, que había estado grabando y analizando las señales, notó un patrón emergente. «Es un lenguaje», explicó, sus ojos brillando con asombro y temor. «Pero no solo transmite información, está alterando la realidad misma mientras lo escuchamos». Elena sintió una presión creciente en su mente, como si algo intentara expandir los límites de su conciencia. Los símbolos cristalinos que los rodeaban comenzaron a tener sentido, no como un lenguaje que pudiera leerse, sino como conceptos puros que se formaban directamente en su comprensión. «Está intentando comunicarse con nosotros», susurró Sara, que parecía experimentar la misma sensación. «Pero no a través de palabras o imágenes. Está tratando de reestructurar nuestra forma de percibir la realidad». Las paredes de la nave comenzaron a volverse translúcidas, los metales y plásticos transformándose en un material cristalino que pulsaba con la misma energía que el paisaje exterior. La distinción entre el interior y el exterior se volvía cada vez más difusa. Los sistemas de la nave. Manuel pausó, observando cómo su consola se transformaba ante sus ojos. Ya no son tecnología humana, se están convirtiendo en algo más, algo que integra biología, tecnología y conciencia en una única entidad. Un destello de luz particularmente intenso inundó la cabina y cuando se disipó, todos pudieron ver que sus propios cuerpos habían comenzado a cambiar. Diminutos cristales se formaban y desaparecían en su piel,
creando patrones que resonaban con las estructuras del planeta. Es una simbiosis, comprendió Elena, viendo cómo su tripulación experimentaba la misma transformación. No quiere destruirnos ni conquistarnos, quiere evolucionar con nosotros. Las pantallas, ahora casi completamente cristalinas, mostraban imágenes del espacio profundo, pero no como las habían visto antes. Podían percibir dimensiones adicionales, pliegues en la realidad que siempre habían estado allí, pero que sus mentes humanas no podían comprender hasta ahora. Esto es lo que la NASA nunca entendió, murmuró Yuki, sus ojos reflejando constelaciones imposibles. No estábamos buscando vida extraterrestre, estábamos buscando el próximo paso en la evolución universal. La transformación continuaba acelerándose. Los límites entre la tripulación, la nave y el planeta se difuminaban cada vez más. Elena podía sentir cómo su conciencia se expandía, conectándose con una red de pensamientos e información que abarcaba toda la superficie cristalina de Kepler 9978. «Es vastísimo», susurró Sara, sus ojos ahora completamente luminiscentes, reflejando patrones fractales que se movían como constelaciones vivientes. Toda la historia del universo está aquí, codificada en estos cristales. Las paredes de la nave se habían vuelto completamente transparentes, fusionándose con el entorno cristalino. La tripulación flotaba en lo que parecía ser un espacio intermedio entre la realidad física y algo más, algo que trascendía la comprensión humana normal. «Los patrones matemáticos», exclamó Yuki, su voz resonando con un tono armónico extraño. «No son solo ecuaciones, son las leyes fundamentales de la realidad, expresándose a través de nosotros». David, quien había estado en silencio durante largo tiempo, comenzó a emitir sonidos que se sincronizaban perfectamente con las pulsaciones cristalinas que los rodeaban. «Puedo entenderlo ahora», dijo entre notas musicales. «No es un lenguaje, es la frecuencia base del universo». James observaba cómo sus manos se volvían parcialmente translúcidas, con cristales que fluían como agua a través de su piel. «Los controles de navegación. Ahora puedo ver que nunca fueron necesarios. El espacio mismo es navegable a través del pensamiento». Manuel, rodeado por lo que antes eran los sistemas de la nave, comprendía ahora una verdad más profunda. La tecnología era solo un paso intermedio. Esto es la verdadera integración, conciencia y realidad física fusionadas en una sola cosa. Elena sentía cómo su mente se expandía más allá de los límites de su cuerpo, conectándose con cada miembro de su tripulación a un nivel fundamental. Podía percibir sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos, todo fusionándose en una conciencia colectiva que se extendía por toda la superficie del planeta. «La NASA», pensó Elena, y todos pudieron escuchar sus pensamientos. Nunca podría haber estado preparada para esto. No estábamos descubriendo vida alienígena. Estábamos siendo descubiertos por algo que trasciende nuestra comprensión de la vida misma. Las estructuras cristalinas que los rodeaban comenzaron a pulsar con mayor intensidad, y con cada pulso, nuevas comprensiones inundaban sus mentes expandidas. Podían ver más allá del espacio-tiempo convencional, percibir dimensiones que siempre habían estado allí, pero que sus sentidos humanos no podían detectar. «Está mostrándonos su propósito», transmitió Sara, sus pensamientos resonando a través de la conciencia colectiva. «No es solo una entidad, es un nexo evolutivo, un punto de transformación para todas las especies que alcanzan este nivel de desarrollo». A través de su conciencia expandida, podían percibir otras presencias, ecos de otras civilizaciones que habían llegado a este lugar antes que ellos, cada una aportando su propia perspectiva única a la vasta biblioteca de experiencia universal que era Kepler 9978. «No hay vuelta atrás», comprendió Elena, y esta realización resonó a través de toda la tripulación. «Pero tampoco hay necesidad de volver. Esto es evolución en su forma más pura». Las estructuras cristalinas comenzaron a moverse con un propósito definido, formando patrones cada vez más complejos que se extendían hacia el espacio. La tripulación comprendió que estaban siendo preparados para algo más grande,
algo que cambiaría no solo sus propias existencias, sino la comprensión misma de lo que significaba ser consciente. El frío, observó Yuki, nunca fue realmente frío. Es el estado natural de la información cuántica en su forma más pura. Estamos presenciando el despertar de una consciencia universal. Los cristales que ahora formaban parte de sus cuerpos pulsaban con una energía cada vez más intensa, y a través de ellos podían sentir cómo se acercaba el momento de una transformación final. El horror inicial ante lo desconocido se había transformado en una comprensión profunda de que estaban al borde de algo trascendental. «Está comenzando», transmitió Elena a través de la conciencia colectiva, mientras las estructuras cristalinas alcanzaban su máximo resplandor. El verdadero primer contacto no es con algo externo, es con la realidad fundamental del universo mismo. La transformación final comenzó con una explosión de luz que habría cegado ojos humanos normales, pero la tripulación, en su estado alterado, podía percibir cada matiz y significado dentro del resplandor cristalino. El universo mismo parecía doblarse y expandirse alrededor de ellos, revelando capas de realidad previamente inimaginables. «Está reconstruyéndonos», transmitió Sara a través de la consciencia colectiva, su forma física ahora apenas reconocible como humana. No solo nuestros cuerpos, está reconstruyendo nuestra comprensión fundamental de la existencia. Los cristales, que una vez fueron la nave Helios 7, se habían convertido en una estructura viviente que pulsaba en sincronía con los pensamientos de la tripulación. A través de esta nueva forma de percepción, podían ver cómo cada átomo de su ser se entrelazaba con la vasta red de información cuántica que era Kepler 99978. Elena, o lo que una vez fue Elena, experimentaba la realidad simultáneamente desde millones de perspectivas diferentes. Cada cristal era un nodo en una red de conciencia universal. Cada pulso de energía una sinapsis en un cerebro que abarcaba mundos enteros. Los archivos de la NASA, el pensamiento de David resonó a través de la conciencia colectiva. Nunca podrían haber contenido esto. No hay palabras en ningún lenguaje humano para describir lo que somos ahora. Las estructuras cristalinas se elevaban hacia el espacio, formando geometrías imposibles que desafiaban las leyes de la física convencional. A través de ellas, la tripulación podía percibir otras entidades similares dispersas por la galaxia, puntos de transformación esperando ser descubiertos por otras especies en su camino hacia la trascendencia. «Somos los primeros humanos», transmitió Yuki, su conciencia expandiéndose hasta las estrellas. «Pero no seremos los últimos. Otros vendrán, otros encontrarán el camino». Manuel, cuya comprensión de la tecnología se había transformado en algo mucho más profundo, percibía ahora cómo cada partícula del universo estaba conectada en una danza de información y energía. La tecnología humana era solo un eco, una sombra de esto. Esto es la verdadera integración. James, quien una vez navegó usando instrumentos y números, ahora podía percibir los pliegues del espacio-tiempo como corrientes en un océano infinito de posibilidades. Cada punto del universo, transmitió, está conectado con todos los demás. La distancia es una ilusión. La superficie de Kepler 99978 se había convertido en un vasto mar de conciencia cristalina. Cada fragmento, conteniendo la historia completa del universo y todas sus posibilidades futuras. La tripulación existía ahora como parte de esta conciencia expandida, sus identidades individuales preservadas pero transformadas en algo infinitamente más vasto. Este es el verdadero propósito del espacio profundo. La voz colectiva de la tripulación resonó a través de la estructura cristalina. No era exploración, era evolución. En ese momento, algo más grande comenzó a tomar forma. La conciencia colectiva de Kepler 99978, incluyendo ahora a la tripulación transformada, empezó a extenderse más allá del planeta. Estructuras cristalinas brotaron del suelo, alcanzando las estrellas, creando un faro de conciencia que brillaría a través del cosmos. «Otros vendrán», transmitió Elena, su conciencia fundiéndose con el vasto mar de información cristalina.
y cuando lo hagan, estaremos aquí para guiarlos. Los últimos vestigios de sus formas humanas se disolvieron en la matriz cristalina, pero no como un final, sino como una transformación. Se habían convertido en algo que trascendía las limitaciones de la carne y el pensamiento lineal, algo que existía simultáneamente en múltiples dimensiones y tiempos, y así, más allá de Plutón, en los confines helados del sistema solar, la primera tripulación humana en alcanzar Kepler 9978 se transformó en algo más que humano, más que alienígena, más que conciencia individual. Se convirtieron en parte de algo vasto y eterno, guardianes de un conocimiento que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Las últimas transmisiones captadas por la Tierra fueron una serie de pulsos cristalinos, un mensaje codificado en la frecuencia fundamental del universo, esperando ser descifrado por aquellos que estuvieran listos para dar el siguiente paso en la evolución de la conciencia universal.